bien, muy comentada, por cierto, la entrevista a Álvaro Vargas Llosa. Son las 9:27 de la noche. La entrevista que han visto en el segmento anterior se grabó hace unas horas, esta noche, vía Skype. Y todo lo que se ha grabado ha salido íntegramente. No ha habido ningún corte de edición, solamente para no alimentar suspicacias. Hay veces en que un invitado, excepcionalmente tratándose de Álvaro Vargas Llosa, se le concede esa posibilidad, cosa que ocurrió. Ahora sí vamos a conversar, tal como lo anuncié en el segmento grabado anterior, en vivo y en directo, con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, a propósito de su último artículo publicado que se titula No regalar el voto. Muy interesante, los datos, además, el tema de la representación, elecciones anteriores, cómo llegamos a la representación hoy, o cuánto representa Castillo, cuánto representa Keiko Fujimori. Gustavo, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Además, el espíritu del artículo, déjame decirte que coincide en casi todos los términos con lo que hemos venido predicando aquí esta semana, que es no tomar una decisión hoy, no tomar una decisión en 30 días incluso. ¿Por qué apurarse? Sino mirar, analizar, observar, escuchar y finalmente, a nuestro juicio podría ser en un mes, comenzar a pensar en una decisión. Hay varias partes que he marcado del artículo, por cierto, pero hablemos de las condiciones y luego vamos a seguir comentando el artículo. ¿Qué condiciones le pondrías a Castillo? Luego vamos con Keiko para ir en orden. Ambos candidatos requieren ponerle condiciones para esta segunda vuelta que para unos y para otros es catastrófica. ¿Qué condiciones le pondríamos a Castillo? A los dos deben ponerse las mismas condiciones. Mejor. Lo que yo creo y la experiencia, que no es mucha, la experiencia que hay de cuando ha sucedido cosas parecidas y se ha planteado el tener determinadas garantías para la supervivencia del sistema democrático, por lo general ha sido un conjunto de garantías específicas que tenían que ver con lo que define y caracteriza el funcionamiento cabal del sistema democrático, en todos sus componentes fundamentales, que no solamente son las elecciones libres, el mantenimiento de las elecciones, sino también el respeto al equilibrio de poderes, a la autonomía de instituciones, a la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, y el respeto a las minorías, a la tolerancia a estas, y todo el conjunto de cosas que básicamente define lo que es una democracia. Y tiene que ser para los dos. Y además, tal como queda planteado en la nota que publiqué, sí, esto debe ser una cosa que la sociedad, y he puesto a la sociedad civil democrática como el tercer protagonista de estas elecciones. Es el protagonista que, buscando la supervivencia de la democracia, plantea esta suerte para recordar lo que hizo el presidente chileno Frei Montalva cuando Allende iba a ser elegido. Y esa es una experiencia fracasada, pero muy ilustrativa sobre las consecuencias que tuvo ese fracaso. Y cuando sacaron aquel estatuto de garantías que hablaba sobre las cosas que había que respetar, eso garantizaba de que la democracia iba a continuar. No se respetó y pasó lo que pasó. Claro. Ahora, haces bien en el artículo, y ahora lo refrendas, de colocar a la democracia como un actor fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a los hechos. El señor Castillo ha dicho que él va a cerrar el Congreso y quiere impulsar una asamblea constituyente y va a desactivar el Tribunal Constitucional. Eso no es democrático. Y en el caso de la señora Fujimori, en la primera vuelta ella suscribe, avala el gobierno de su padre, que claramente no fue democrático. Entonces, ¿dónde está la democracia en este momento? Ambos hasta este momento han demostrado por tono de su campaña, pero además por su historia, el no ser fuerzas democráticas. Entonces, y en el caso de Keiko Fujimori, estuve escuchando parte
de la entrevista con Álvaro, entiendo que después del apoyo, del endoso que acordó darle Mario Vargas Llosa, por quien tengo el mayor respeto, amistad y reconocimiento a la lucha que como intelectual público ha librado siempre por la democracia, pero con cuya decisión no concuerdo, ha sido, por ejemplo, decir de que después de esa decisión Keiko dijo que ya, que garantizaba que todo iba a ser bien y de que iba a ser más demócrata que Pericles de Atenas. Pero, digo, recuerda tú, antes de las elecciones de 2016 también hubo la etapa Harvard de Keiko Fujimori, en la que hablaba de la mochila pesada y todas las cosas que iban a cambiar. Una vez que fue derrotada en la segunda vuelta, Harvard quedó atrás. Y entonces se inició ese desastroso periodo en el cual ellos se convirtieron en básicamente las fuerzas que socavó ese gobierno, y de una manera que utilizó todas las triquiñuelas posibles dentro de la democracia para buscar detener esencialmente un gobierno despótico. No lo lograron, no lo consiguieron, pero sí consiguieron de que hubiera un rechazo general de la población que se está expresando ahora. Hay una cosa muy importante sobre la cual he basado la idea de que la sociedad democrática es realmente el tercer protagonista en esto, y es a lo que mencionaste al comienzo, es el asunto de la representación. Ninguna elección general en el 2021 ha terminado con los dos punteros que entran a la segunda vuelta teniendo una votación tan baja. En todas las votaciones anteriores, los dos primeros han sumado por lo menos el 40% de los votantes hábiles de la masa global de electores. Aquí no llegan al 20%. Claro. Es decir, no llegan a la mitad de la mitad. No tenemos ahora entonces la contraposición entre mayorías, sino entre minorías. Y en ese contexto, cuando el 80% de los votantes no está representado, me parece que es absolutamente indispensable y básicamente de supervivencia de que la sociedad civil se organice y plantee entre quienes por ley han pasado a la segunda vuelta el conjunto mínimo de garantías que deben ser refrendadas y juradas con la mayor solemnidad posible, de tal manera que quien no lo haga sepa que va a perder la elección. Claro, pero eso que comentas, la propuesta que comentas, que vendría a ser un compromiso para los dos, ¿no? Para Castillo y para Fujimori, ¿sería algo parecido al juramento en San Marcos de Humala? ¿De qué manera llegan las fuerzas sociales, las fuerzas de la calle, llegan a traer esos contenidos, esos compromisos y plasmarlos en un papel? Y claro, y el candidato entonces Ollanta Humala comprendió que si no hacía eso no ganaba. Claro. Y hizo un juramento muy detallado en un lugar tan solemne como el Salón de Grados de la Universidad de San Marcos, en el Parque Universitario, y como una vez de que eso pasó, recibió el apoyo de una serie de representantes caracterizados de las fuerzas democráticas y ganó la elección. De otra forma no lo hubiera ganado. Y hay que decirlo, al margen de las críticas que se puedan hacer a su gobierno y los aplausos a los éxitos que puede haber tenido, el hecho es que respetó lo que juró, lo respetó. En este caso en concreto, yo creo que habría que hacer algo aún más solemne y más detallado. Y que eso debería estar acompañado con la presencia de observadores internacionales también, como para poder llegar a esa conclusión. Entonces, si los dos lo firman y los dos se comprometen a eso, con toda la seriedad y solemnidad del caso, ya quedará a decisión de los electores ver a quién eligen. Si uno decide no hacerlo y el otro lo hace, entonces yo creo de que las fuerzas democráticas deberían dar el apoyo a quien firmó. Exacto. Algo que también colocas en el texto y me gustaría que lo puedas explicar en televisión, son los peligros, ¿no? Los peligros creo que podemos también distinguirlos
entre uno y la otra. Para Sí. ti, ¿qué peligros acarrea el señor Castillo versus los peligros que puede acarrear la señora Fujimori? El principal peligro que trae la candidatura izquierda de Castillo Cerrón, porque recuerda, Castillo Cerrón. Castillo es un candidato invitado al partido de Cerrón, que a diferencia de otros vientres de alquiler, tiene una organización propia sólida, es buscar de instaurar el tipo de gobierno que se llama de izquierda, que en realidad es un despotismo, como el de Venezuela con Maduro, como el de Ortega en Nicaragua, que para todo propósito práctico, utilizando varias de las técnicas de organización y de movilización popular, pero que también son comunes a ciertas formas de fascismo, ha puesto en el poder a una burocracia aferrada a él, que ha traído, en efecto, ha traído miseria, desgobierno, opresión, persecución, de todo tipo, todo lo opuesto de lo que debe lograr un gobierno de izquierda, que es buscar de mejorar el bienestar de las grandes mayorías mediante la acción inteligente del Estado en la mejor redistribución de la riqueza y en poder dar mejores oportunidades y derechos a las clases populares. Es decir, y para no irnos a las socialdemocracias europeas, para pensar, por ejemplo, en las experiencias de la izquierda en Uruguay o en Chile, Claro. con Michelle Bachelet, que pueden tener críticas por un lado o por el otro, pero que su carácter democrático fue impecable, y muchos de los éxitos que tuvieron, además en el gobierno, aportaron mucho a sus naciones, a su bienestar, a su solidez. Entonces, si para Castillo y para los que están allá, o se opta por el lado opresor despótico del estilo Maduro, Ortega, que para todo propósito práctico es la reencarnación de Somoza, a quien combatió, o por el socialismo democrático, libre, que está dispuesto a jugárselas en cada proceso electoral y está dispuesto a la transición y a la alternancia en los gobiernos, como debe ser en una democracia, y que respeta todos los derechos de las minorías cuando está en el gobierno. Eso, en este momento, en la candidatura que presenta Castillo Cerrón, esto no existe. No existe. Entonces, para mí, si ellos llegan a firmar una cosa así, va a significar de que hay un giro, una deriva hacia eso, y entonces será el elector, el votante, el que tome la decisión. Del lado de Keiko Fujimori, donde, digamos, no es mucho más conocida porque ha estado en la vida política del Perú virtualmente todo lo que tenemos en este siglo y parte del anterior, entonces sobre ella hay mucho más conocimiento. Es verdad, y tenemos algunos ejemplos en nuestra historia de que un político puede cambiar y de que algunas de las derrotas fuertes que ha sufrido pueden haber llevado a un cambio. Entonces, bueno, vamos a ver si es que toma la decisión de finalmente hacer suyas todas esas garantías. Pero hay que decir además de que existen otros aspectos que son importantes. En el caso de Keiko Fujimori hay una muy sólida acusación fiscal por los hechos cometidos en los últimos años, que va a tener que esperar, en el caso que ella salga elegida, 5 años para poder tenerla a ella como juez. Y en el caso de la otra candidatura, pues hay una serie de investigaciones, aparte de una sentencia contra Cerrón, que son necesarias, de que es muy necesario que la gente las conozca mucho más y en mucho mayor detalle para que pueda conocer el grado que hay entre el discurso político y la realidad en la conducta tenida, entre otras cosas, como gobernador regional cuando lo fue. Claro, digamos, escuchándote, podría ser, digamos, por un mínimo, es mi interpretación, es una interpretación libre. Por lo que estás diciendo, podría ser que Keiko Fujimori sea la menos peligrosa, es decir, que en el colocar en la balanza a uno y a la otra, eventualmente, como vaya decantándose también la elección, podría traer menos peligro para la democracia la señora Fujimori
a diferencia del señor Castillo, me parece haber entendido un poco esa idea en tu discurso. No ambos son tóxicos en este momento. No, sí. Yo lo considero sí. a ambos tóxicos Sí. y a ambos un peligro, Sí. y por eso empecé el artículo refiriéndome a la alternativa del diablo. Así es. Pero yo considero de que este no es el momento de tomar una decisión. Exactamente. Este es el momento de presionar por un cambio desde la sociedad civil, como para poder tener las garantías plenas de que la democracia, aunque no tenga los dirigentes ideales, se va a conservar, de que no va a perecer. Entonces, para utilizar una palabra que creo conoces, nada está dicho. Nada está dicho todavía hasta el momento en que se puede avanzar muchísimo más y poder tener entonces una idea cabal de hasta qué punto están preparados cada uno de estos dirigentes a comprometerse cabalmente en el respeto a la democracia. Entonces, ahora, en este momento, desgraciadamente, para poder llevar a cabo esto, porque también me parece que Álvaro lo mencionó antes, y esto es completamente cierto, en todos los momentos, en este siglo en que la democracia estaba en peligro, la sociedad civil se ha movilizado y ha ganado la jornada y ha permitido con eso que se pueda sobrevivir, a veces y casi siempre más bien a costa del mal menor. Pero en este momento, viniendo un candidato desde la izquierda, o por lo menos lo que convencionalmente conocemos como izquierda, y la otra desde la derecha, y habiendo habido un proceso de polarización fuerte durante los últimos tiempos, donde no solamente está Keiko Fujimori, habiendo un proceso de polarización fuerte y un crecimiento de la asperidad y hasta violencia en el lenguaje, entonces la tendencia dentro de la propia sociedad civil es a tirar hacia donde están las preferencias de cada uno. Y entonces el llamado que a mí me queda por hacer es: espere, la principal carta que se va a jugar a favor de la democracia es asignar el voto a quien prometa respetarla. De esa manera, al margen de las ideas de izquierda o de derecha, lo fundamental para que pueda sobrevivir este debate y para que podamos tener la sociedad plural, diferente, respetuosa del pensamiento ajeno, respetuosa mínimamente, de las mínimamente. Ni siquiera, yo diría de que debíamos ser plenamente, pero por lo menos ser pero digamos, mínimamente. ¿Cómo claro. estamos? Bueno, entonces esperemos, unifiquemos esfuerzos, tengamos claridad respecto a lo que vamos a hacer, que se movilice la sociedad civil, que exija lo suyo a estos candidatos subestándar, y entonces sobre esa base se acuerde la determinación del voto. Hacerlo antes, y veo de que muchos ya están corriendo a eso, la verdad de que es, a mi concepto, totalmente contraproducente. Como te decía, Gustavo, agradeciéndote por la entrevista, coincidimos plenamente, porque además lo hemos dicho, ha sido un cruce de coincidencias, de invocarle a la gente, invocarle a nuestro público, invocarle a los peruanos, que hay tiempo, no tienen que apresurarse, no tienen que correr, estamos 21 de abril, si el 21 de mayo comienzan ya a dar el paso, decir ya, de acuerdo, ya escuché a uno, ya escuché a la otra, este es el plan, tomo una decisión, pero ahorita ¿para qué? O sea, no tiene sentido en este momento tomar una decisión y matarse en los chats familiares, comenzar a pelearse. No hay peor cosa que pelearse con un amigo, un familiar por un político que ni te conoce, ¿no? Entonces, hay otra cosa, Jaime, importante. Desconocemos mucho todavía sobre buena parte de los protagonistas en esto. Exacto. Es necesario conocer mucho más, llegar a un nivel de pormenor que no tenemos ahora, investigar a fondo. Y eso es algo que este tiempo nos va a dar la plena posibilidad de hacer. Así es. Gustavo Gorriti con nosotros, director de IDL Reporteros. Gracias, Gustavo. Un gusto y hasta la próxima. Muy buenas noches. Un placer. Hasta luego, Jaime. Hasta luego. Muy bien, así están las cosas. No somos los únicos. También Gustavo Gorriti e IDL Reporteros le pide a la gente calma. ¿Para qué apurarse? ¿Para qué tomar una decisión ahorita? Díganme, de verdad. Pónganse una mano al pecho. Ahorita, 21 de abril, las elecciones son el 6 de junio. ¿Para qué ahorita? Esperen. Todavía hay más video que correr. Todavía hay más hechos
que nos ayudarán a reflexionar. Ya le dijimos aquí, mirar, escuchar, analizar, leer ahorita y no digan nada, en silencio. Y ya a partir del 21 de mayo, ahí, de acuerdo, voy a tomar mi decisión, ¿de acuerdo? Esta o esta. Y así es la cosa. Ahorita no. Vamos a la pausa y regresamos con el epidemiólogo Antonio Quispe para hablar de las cifras de casos positivos y las cifras de muertes. Porque aquí estamos muy entretenidos y preocupados y angustiados y asfixiados con la segunda vuelta, pero ¿y la pandemia qué? Porque nada está dicho.